Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el tema de insulinas y antidiabéticos para el Laboratorio de Farmacología 2. Nuestro equipo está conformado por Delcy Limpia Domínguez Ramírez, Yuri Liliana González González, Juliana Gallardo Manuel, Lisbeth García García, María Fernanda Guillén Cuatet, Itzel Gómez Corona y Angélica Brayen González. Ok, para empezar vamos a hablar del mecanismo de acción y las vías metabólicas de la insulina. Para empezar, cuando uno come va a liberar glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, pero en especial glucosa. Todo esto va a viajar en circulación sanguínea y va a llegar a las células beta del páncreas. Aquí en las células beta del páncreas hay que recordar que está la insulina almacenada en vesículas. Y también vamos a tener al glutós, que es el transportador más importante para que entre la glucosa y así estimule la liberación de la insulina, por lo que la glucosa se une al glutós, hace que pase dentro de la célula y junto con la glucosinasa van a dar la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, ay, por favor, ¿le puedes cambiar a la diapositiva, por favor? Ok. Aquí la glucosa 6-fosfato se va a ir a glucólisis, se oxida, se pasa a ciclo de Krebs y lo que hace aquí es generar pues ATP. Este ATP lo que va a hacer es que va a ayudar al calcio a mover toda la célula. ¿Por qué? Porque va a haber canales dependientes de ATP, canales de potasio sensibles a ATP, que va a hacer que despolaricen membrana, van a abrir canales de calcio voltaje dependientes, va a entrar el calcio y va a hacer que mueva toda la célula, por lo que las vesículas de insulina van a poder salir de la célula. Y esta insulina ya liberada, se va a ir a torrente sanguíneo. ¿Le puedes pasar la diapositiva, por favor? Ok, una vez que ya se liberó la insulina, va a viajar a plasma y se va a ir a diferentes tejidos, como es el hígado, tejido adiposo, a músculo esquelético y algunas zonas del cerebro. Y en estas células vamos a tener receptores insulínicos, que son parte de la familia de las tirosincinasa. Y estos receptores tienen dos subunidades beta y dos subunidades alfa, que van a estar unidos mediante puentes de disulfuro. ¿Le puedes pasar, por favor? Y pues bueno, la insulina lo que hace es que se va a unir a la porción N-terminal de la subunidad alfa. Y todo esto le va a causar un cambio en la subunidad beta. Va a estimular la actividad sinasa, se va a autofosforilar los residuos que tiene de tirosina y también los sustratos los sustratos de respuesta a la insulina junto con los GAP1 y los SHC. Todo esto para que se dé una señalización intracelular y el receptor pueda irse por dos vías de señalización. La primera es la vía de los activadores de mitógeno, o sea, de las MAPsinasas. En esta vía se va a activar la unión del GRB2 al dominio SH2 del sustrato de respuesta a la insulina. Lo que hace es que va a constituir asociaciones con la proteína intercambiadora de nucleótidos que catalizan el intercambio de GDP por GTP en el RAS. Y esto hace que active su cascada de señalización. RAF pasa a RAF, MEC, ERG y por último a MAPsinasa. Todo esto con el propósito de actuar en los promotores del crecimiento de insulina e inducir la expresión genética, o sea, la acción de la insulina en el crecimiento celular. Y por último, la segunda vía, que es la vía en la que la insulina prefiere irse, es la vía de la fosfatidilinositol trifosfato. Aquí el fosfatidinol trifosfato se une con el sustrato de respuesta a la insulina. Y aquí se va a fosforilar un lípido de membrana para crear la PDK1, que va a servir de anclaje para la proteína sinasa B. Una vez que ya se activó la proteína sinasa B, se va a desprender de la membrana. Y todo esto va a hacer que activen vías metabólicas en diferentes lugares, como músculo, tejido, adiposo e hígado. Aquí
lo que también hace es que participe en la expresión y en la liberación de GLUT4. ¿Le puedes pasar de diapositiva, por favor? Ok. Una vez que el que se expresó y se liberó el GLUT4 de la célula, lo que hace es que ingrese más glucosa a la célula y se pueda dar diferentes vías metabólicas. La siguiente, por favor. En los diferentes tejidos que ya les mencioné, el GLUT4 va a hacer que pase más glucosa y esa glucosa pueda convertirse en diferentes, se puede ir a diferentes vías metabólicas. En el caso del hígado se puede dar la glucogenogénesis para poder evitar la gluconeogénesis o la glucólisis. En el caso del tejido adiposo, va a ayudar a la lipogénesis y poder evitar la cetoacidosis. Y en el caso del músculo esquelético, va a ayudar a la proteosíntesis para poder evitar la proteólisis. La siguiente, por favor. En el hígado y el músculo esquelético, como les dije, se va a poder hacer la glucogenogénesis, porque el GLUT4 se abre, ingresa más glucosa al hígado, la glucosa se convierte a glucosa 1-fosfato. Y esta glucosa 1-fosfato se va a unir, mediante enzimas, se va a convertir a glucógeno, que como sabemos el glucógeno es una forma de reserva de la glucosa para reservar energía, a lo que se le llama glucogenogénesis. Por otro lado, el proceso inverso a esto sería la glucólisis o, en su caso, la glucogenólisis, que de glucógeno pasa a glucosa 1-fosfato, glucosa 1-fosfato pasa a glucosa 6-fosfato y por último se convierte a glucosa. Pero la insulina evita que este proceso se dé, evitando las enzimas que intervienen en esto. La siguiente, por favor. Ok, en el caso del tejido adiposo, lo que hace la insulina es estimular la captación de glucosa otra vez. La glucosa se une a la glucosinasa, forma glucosa 6-fosfato, pero esta glucosa 6-fosfato va a entrar a ciclo de Krebs y al final nos va a dar lo que es piruvato y citrato para formar la acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A pasa a manitolcoenzima A, que esta es un precursor de los ácidos grasos y de los triglicéridos, por lo que la insulina hace lipogénesis, o sea, reserva la energía de la glucosa para convertirla a grasa. También lo que la insulina hace es inhibir la lipólisis, que sería el proceso contrario. Los triglicéridos pasarían a ácidos grasos y de ácidos grasos pasarían a acetilcoenzima A. Y esa acetilcoenzima A entraría a beta-oxidación y daría ATP y cetoácidos, pero sabemos que los cetoácidos son malos para la célula ya que causan cetoacidosis. La siguiente, por favor. Y por último, lo que hace es la proteosíntesis en el músculo esquelético. Aquí la insulina va a permitir mejorar la captación de glucosa y los aminoácidos en músculo, por lo que esto hace que se estimule la proteosíntesis, ya que si ingresa glucosa, hay glucógeno. Y si no hay insulina, hay producción de lactato y esta producción de lactato es el ciclo de Cori. Y por lo que hay energía de otra forma, por lo que sería la glucogénesis. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más sobre diabetes, lo cual pues vamos a definir como una enfermedad metabólica que se caracteriza por tener niveles plasmáticos de glucosa elevados. Este pertenece al grupo de enfermedades crónicas no transmisibles y pues actualmente representa un problema de salud pública en México y pues no solo en México sino en todo el mundo. ¿Puedes pasarle a la siguiente, por favor? Vamos a tener diferentes tipos de diabetes y los vamos a clasificar pues más que nada por su causa, ¿no? Porque es cada uno. En primera tenemos el tipo 1, que este va a ser un poco más de naturaleza autoinmune y va a ocurrir cuando los propios anticuerpos atacan a las propias células beta pancreáticas, entonces las destruyen y pues por lo tanto estas células que como pues ya sabemos son las que producen, las encargadas de producir la insulina,
pues va a haber una deficiencia absoluta de insulina porque pues las células que la producen no van a estar trabajando adecuadamente. Puedes pasar a la siguiente. La diabetes tipo 2 es la más como prevalente y se encuentra entre un 90 al 95% de los casos, a diferencia de, por ejemplo, la tipo 1 que está en un 5 a 10% de los casos. La diabetes tipo 2 va a ocurrir cuando el páncreas sí produce insulina, sin embargo, esta insulina que se produce va a ser insuficiente o el organismo ya no va a responder adecuadamente a ella, como podría ser en el caso de resistencia a la insulina. La siguiente, por favor. Y por último, tenemos a la diabetes gestacional, que esta va a ocurrir porque las hormonas del embarazo van a bloquear el trabajo de la insulina y pues por lo tanto no se va a poder utilizar correctamente la glucosa y esto va a alterar los niveles de glucosa en sangre. La siguiente. Gracias. Dentro de los factores de riesgo para pues poder tener diabetes se encuentra el sobrepeso y la obesidad, la falta de actividad física debido a que pues al hacer actividad física, pues gastamos energía, ¿no? Y esa energía la sacamos de la glucosa, entonces si no hacemos actividad, pues esta energía se va almacenando y pues no la podemos utilizar de alguna forma. También la edad o la predisposición genética, si tienes antecedentes heredofamiliares de familiares con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, pues tienes más predisposición a poder padecer diabetes. También obviamente la alimentación no saludable, porque pues si consumimos alimentos con mucha glucosa o alimentos que realmente no nos nutren de alguna forma, pues esto nos va a perjudicar. También puede ser fumar o consumir alcohol y también la presencia o antecedentes de otras enfermedades. Por ejemplo, si una mujer padece diabetes gestacional durante su embarazo, pues tiene más como ese factor de riesgo de padecerla también en un futuro. Otra podría ser la hipertensión o la dislipidemia. La siguiente, por favor. Ahora, para hacer el diagnóstico de la diabetes específicamente tipo 2, sabemos que tenemos distintas pruebas que nos ayudan a medir la glucosa que se encuentra presente en la sangre. Dentro de esas pruebas están, pues, por ejemplo, la de tolerancia oral a la glucosa, la prueba de glucosa plasmática en ayuno o la prueba de glucosa a cualquier hora del día. Y también la hemoglobina glucosilada. Pero para el diagnóstico de diabetes tipo 2, pues vamos a ver que los criterios son que en la medición de glucosa en ayuno tenga un nivel mayor o igual a 126 miligramos de cilitro. También el diagnóstico se puede hacer tanto clínico como de laboratorio. Dentro de los síntomas pues, característicos que vamos a encontrar en una persona con diabetes, pues son la poliuria, polifagia, pérdida de peso sin una razón explicativa y también polidipsia. Y en este caso, en la prueba de glucosa que se toma a cualquier hora del día, o sea, la glucosa causal, los niveles se encontrarían iguales o mayores a 200 miligramos de cilitro. Es importante también considerar que los síntomas pueden estar o no presentes, entonces pues no son como tal un criterio exclusivo que digamos, hay una persona tiene estos síntomas, entonces tiene diabetes, ¿no? Siempre se tiene que hacer como la confirmación con las pruebas de laboratorio. En cuanto a la prueba de tolerancia oral a la glucosa, se va a encontrar que la glucemia en sangre va a ser mayor o igual a 200 miligramos de cilitro 2 horas después de recibir la carga de glucosa. Y por último, la hemoglobina glucosilada va a encontrarse en un valor mayor o igual a 6.5. Si encontramos alguno como de estos valores en estos laboratorios, pues es necesario repetirlo lo antes posible para confirmar el diagnóstico y pues ya de esta forma es como podremos estar seguros de que la persona tiene o no diabetes. La siguiente pregunta. Bueno, pasando a lo que es la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2,
Bueno, empezando, pues esta patología se puede originar por dos vertientes, ya sea por la resistencia a la insulina o también llamada resistencia insulínica o también o por la disfunción de células beta. Empezando con la resistencia a la insulina, pues esta se da porque en los tejidos periféricos que van a recibir la insulina son incapaces de recibirla por diferentes factores. Y bueno, estos tejidos que no van a poder recibir la insulina van a ser lo que es el tejido hepático, el músculo estriado, el tejido adiposo. Y bueno, estos tejidos, al tener una mayor resistencia a la insulina, tendrán repercusiones como son la inhibición de la producción endógena, que quiere decir esto, que, que al haber una gluconeogenia dentro del hígado, em, que quiere decir que cuando la glucosa entra al hígado va a inhibir lo que es la gluconeogénesis, que va a ser la salida de la glucosa a partir del hígado. Pero si la glucosa como tal no llega a entrar al hígado, va a comenzar a eliminar la glucosa en forma de glucógeno y va a comenzar a eliminarlo en el torrente sanguíneo, aumentando como tal más las cantidades de lo que es la glucosa y por ende va a aumentar la glucosa en ayunas por parte del paciente. Va a haber una incapacidad en lo que es la captación de glucosa y síntesis de glucosa por parte del músculo estriado. ¿Esto qué quiere decir? Que este músculo no va a poder ni sintetizar glucosa ni captar lo que en este caso la glucosa y a la larga llega a aumentar lo que es la glucosa postprandial. Va a haber otro factor que va a ser la incapacidad de inhibir la lipoproteína lipasa. En este caso, el tejido adiposo, si no se puede inhibir la lipoproteína lipasa, pues va a haber un aumento en lo que son los ácidos grasos libres. Y estos ácidos grasos libres, pues van a tener una severa consecuencia en lo que es la resistencia a la insulina. Bueno, estos mecanismos van a hacer que la glucosa, al estar elevada previamente, pues esta va a estar elevada severamente debido a que a la resistencia a la insulina. Y, y esto ocurre por varios factores. Entre los más importantes encontramos a la obesidad, que tiene una estrecha relación a la resistencia. Digamos que un paciente con obesidad va a presentar un aumento de lo que son los ácidos grasos libres en el organismo. ¿Y qué va a hacer estos? Pues van a saturar la vía de oxidación del diacilglicerol. ¿Y qué va a hacer este diacilglicerol? Pues va a atenuar la señalización de la insulina y por lo tanto, pues va a provocar esta resistencia a la insulina. Eh, digamos que el tejido graso o adiposo pues también es muy importante en el organismo porque al igual que otros va a sintetizar otros tipos de hormonas, en este caso el tejido adiposo va a secretar hormonas que se van a denominar adiposinas. Estas adiposinas se van a encargar de aumentar la glucosa en sangre o van a disminuir lo que es la glucosa en sangre. Otra función muy importante es que se va a encargar de la sensibilidad a tejidos a la insulina. Esto qué quiere decir que van a captar mayor cantidad de glucosa. Y lo malo de esto es que cuando el paciente se encuentra obeso, estas adiposinas descienden, perdiendo la sensibilidad a los tejidos. Otro factor se encuentra lo que es la inflamación debido a la liberación de células proinflamatorias o inflamatorias por parte del organismo, que también van a evitar lo que es el paso a la correcta entrada de la insulina hacia dentro del tejido. Siguiente, por favor. Aquí nos encontramos el siguiente vertiente de la diabetes mellitus tipo 2, que es la disfunción de células beta. Bueno, recordemos que si, bueno, hay una resistencia a la insulina, esta no va a poder entrar al tejido. Por lo tanto, la glucosa no va a poder ingresar y pues no va a haber una captación adecuada. Y si esto no pasa, no va a haber va a haber una incapacidad de inhibir la producción endógena. Y bueno, esto provoca que la glucosa aumente más dentro de la sangre. Y cuando hay un aumento, hablamos de una hiperglucemia.
Ahí al lado se muestra una imagen donde lo que provoca la hiperglucemia, el famoso, digamos, octetominoso que se ve ahí. Y bueno, si esto ocurre, las células beta del páncreas van a tratar de evitar que este error esté ocurriendo. Por lo tanto, van a comenzar a sintetizar insulina de forma adecuada. Pero al ver que la insulina que está sintetizando es inadecuada, es insuficiente para lo que es la hiperglucemia. Las células beta van a sintetizar incluso más insulina y bueno, al sintetizar demasiada insulina va a llegar un momento en que las células beta se van a volver incapaces de continuar adaptándose a lo que son las demandas que tiene el organismo. Y bueno, las células beta van a empezar a disfuncionarse y van a captar cantidades inadecuadas de insulinas. Como tal, los receptores no van a captar la insulina. Siguiente, por favor. Aquí se muestra una imagen de los dos tipos de diabetes los dos tipos de diabetes, que es el tipo 1 y la tipo 2. Ahí vemos que las células beta en la diabetes tipo 1 pues se destruyen debido a un factor autoinmune. Y la diabetes tipo 2 pues son por factores externos, mala alimentación y durante el embarazo, como ya lo habían platicado. Siguiente, por favor. Ahora pasemos a hablar un poco sobre los antidiabéticos. Y bueno, ¿estos qué van a hacer? Como tal, van a ser fármacos que se van a utilizar en el tratamiento de diabetes. Y tenemos varias clasificaciones en estos antidiabéticos. Como tal, van a estar los fármacos que van a estimular la secreción de insulina, los fármacos que van a disminuir la resistencia a la insulina, los fármacos que van a inhibir la absorción de glucosa y otra clasificación que son los nuevos antidiabéticos orales. Siguiente, por favor. ¿Le pasas a la siguiente? Bueno, aquí encontramos a lo que son los fármacos estimulantes en la secreción de insulina, que encontramos al grupo de las sulfonilureas, que es el grupo más grande y es el primero que se sintetiza. Vemos ahí una variedad de fármacos de este grupo y de ahí están los derivados de la meglitidina, que está la repaglidina y la nateglidina, y ahí vemos varias características de este grupo. Entre los más importantes, pues es que tienen un metabolismo en proporción variable, tienen eliminación renal y atraviesan con facilidad la barrera placentaria y pasan por leche materna. Tienen efectos adversos como hipoglucemia y algunos que vemos ahí que pueden producir, como el aumento de peso, molestias gastrointestinales y también va a haber alteraciones en la médula ósea. Siguiente, por favor. Aquí vemos otro grupo, que son los fármacos que disminuyen la resistencia a la insulina, que hay entre las bigualidas, que bueno, el fármaco representante es la metformina. También encontramos las tiazolidinas y las glitazonas. Entre estas se encuentran la rosiglitazona, la pioglitazona, la silglitazona, y ahí en este lado se ven las características de lo que son la metformina, que es el fármaco más utilizado para tratar la diabetes. Vemos ahí los efectos adversos. Entre los más importantes es que puede haber daños gastrointestinales, acidosis láctica, como tal. Siguiente, por favor. Otra clasificación importante son los fármacos que inhiben la absorción de glucosa y pues en esta clasificación pueden entrar varias clasificaciones, como igual la metformina puede entrar en esta. Tiene varias características importantes, entre ellas hay una elevación postprandial de la glucemia menor y más tardía,
Las reacciones adversas más frecuentes son de tipo gastrointestinal, igual que en otras clasificaciones. Siguiente, por favor. Y la última clasificación, pues ya son los antidiabéticos orales, que son como los más innovadores. Encontramos ahí el fármaco, o es una hormona como tal, que es las incretinas, que son hormonas gastrointestinales que son liberadas después de la ingesta de alimentos. Y como tal, pues estas ayudan a estimular lo que son la secreción de la insulina y pues mejoran como tal la sensibilidad a la insulina. Siguiente, por favor. Bueno, pasando a tratamientos para la diabetes de tipo 2, vemos ahí 5 pasos muy importantes. En el paso 1 se menciona informarse acerca de la diabetes y como tal, los pacientes diabéticos pues tienen que llevar un chequeo de la glucosa en sangre y también deben realizar cambios en el estilo de vida. Es decir, como que cambiar la dieta y evitar la comida con el exceso de glucosa. En el paso 2 se recomienda agregar un medicamento como tal la metformina o remedios que normalizan la glucosa en sangre. En el paso 3, pues es agregar un segundo medicamento como tal insulina u otro medicamento no insulínico. En este caso, pues se puede agregar un antidiabético y no como tal insulina. En el paso 4, pues agregar un tercer medicamento, que es insulina como terapia basal o intensificada y otro medicamento no insulínico. En el paso 5, como tal, se utiliza la insulina como terapia intensificada con o sin otros medicamentos seleccionados. Siguiente, por favor. Para la aplicación de insulinas, va a haber una vía más utilizada, que es la vía subcutánea. Esta se va a utilizar en dos métodos: las inyecciones múltiples subcutáneas, en donde se pueden usar jeringas o plumas. Las jeringas son preferibles en el medio hospitalario por su versatilidad y para evitar como más errores, ¿no? En el sistema de infusión continua de insulina van a estar lo que son las bombas de insulina, que va a consistir en un sistema de bombeo externo conectado al tejido subcutáneo del abdomen por un catéter. ¿Le puedes pasar, por favor? Para las zonas de inyección, estas van a ser las mismas zonas recomendadas para el uso de jeringas y de plumas. Van a ser la parte de atrás de los brazos superiores, el abdomen, las partes delanteras y laterales de los muslos, en la espalda, que va a ser por encima del cinturón, y las nalgas. Cuando se vaya a seleccionar el área de inyección, se tiene que tomar en cuenta 4 puntos: un área diferente cada vez, a 2,5 centímetros o más de la última área, a 5 centímetros o más del ombligo, y a 2 centímetros o más de cicatrices y lunares que se tenga. ¿Le puedes pasar, por favor? Las jeringas van a variar según la cantidad de insulina que contienen y el tamaño de la aguja. Estas van a estar hechas de plástico y deberían desecharse después de un uso. Ahora, para su paso, ¿le puedes pasar? Para los pasos para aplicar la insulina o preparar la jeringa, va a ser: primero se tiene que lavar las manos y después secarlas. Si es necesario mezclar la insulina, pues se va a hacer rodando lo que son las manos. Va a tener el botecito de la insulina entre las manos y rodarlo. No se tiene que sacudir, porque si al sacudir puede formarse burbujas dentro de lo que es el frasco, y pues eso no es muy bueno. El siguiente paso es que se tiene que destapar la tapa del frasco de la insulina, usar una toalla con alcohol para limpiar la parte superior de la botella, y después, para preparar la jeringa,
se tiene que destapar tanto la aguja como el émbolo de la aguja. Cuando ya se destape, no se tiene que tocar la aguja, no se tiene que permitir que la aguja toque ninguna superficie, no use la aguja si está doblada. Después tiene que retirar el émbolo, o sea, lo tiene que jalar lentamente para tener una cantidad de aire en la misma igualdad que la dosis de insulina que va a utilizar. De ahí va a pinchar la aguja sobre el tapón del frasco y se va a inyectar empujando el émbolo para que la totalidad del aire que se tiene dentro de la jeringa entre en el frasco. Sin retirar la jeringa del frasco, inviértala para que quede el tapón hacia abajo y retirando el émbolo permita que la jeringa se llene con insulina, yendo más allá de su dosis. Ahora, empuje lentamente el émbolo hasta llegar a la línea marcada de su dosis y mire para ver si se han quedado burbujas dentro de lo que es la jeringa. Si es así, golpee la jeringa con sus dedos para hacer que las burbujas suban hacia la parte superior. Ya teniendo preparado lo que la jeringa, retire la jeringa del frasco y con cuidado ponga la jeringa sobre una superficie plana, cuidando que la aguja no toque nada. ¿Le puedes pasar, por favor? Las plumas de insulina, algunas de estas van a ser, van a tener ya cartuchos insertadas en ellas y otras se van a comprar ya cargadas y las que ya están cargadas se van a desechar después de haber usado toda la insulina. La dosis de insulina se marca en la pluma y la insulina se inyecta a través de una aguja. ¿Le puedes pasar, por favor? Los pasos para para el uso de las plumas van a estar como en las imágenes, si lo ven, van a estar como viborita. Entonces, primero, quite la tapa de la pluma, puede ver la insulina dentro de la pluma. Cuando ya lo quita la tapa, se usa insulina turbia, haga girar la pluma entre las manos para mezclar la insulina. Use el alcohol para limpiar la punta de la pluma donde se pone la aguja, quite la tapa de la aguja, gire la aguja para que se acople a la pluma. Ahora, para quitar el aire, quite la tapa de la aguja, gire el disco hasta 2 unidades, pulse el externo de la pluma para que el aire se salga y cuando pueda ver, ahí como se ve la imagencita, cuando se vea la gota de insulina en la punta de la aguja, es cuando ya el aire se ha salido. Esto es necesario que se repita hasta que la gota de insulina salga. Ahora, para fijar la dosis de la insulina, gire el disco en sentido del reloj hasta que el número de su dosis sea el adecuado. De ahí, ahora los pasos son iguales para tanto aguja para jeringa como pluma. Con una mano, primero va a limpiar la zona donde eligió para inyectarse y de ahí vas a dejar que se seque y con una mano apriete la piel en el sitio de inyección. Lo que queremos es llegar a la subcutánea. Ahora, empuje la aguja para que entre en la piel con un movimiento directo y rápido. La aguja debe entrar totalmente en la piel. Se recomienda un ángulo de entre 45 y 90 grados. El ángulo tiene que ser, para la pluma es más recomendable el de 90 grados. Usen el dedo gordo para empujar dentro el extremo de la pluma, en el caso de la jeringa, su émbolo, hasta que haya entrado su dosis de insulina. Suelte la piel, espere unos segundos, saque la aguja, quite la aguja de la pluma, o en el caso de la jeringa, y de ahí cada parte deséchela en donde corresponda. Ahora, para la pluma, pues en el caso, pues se le tiene que colocar la tapa y se deja ahí. ¿Le puedes pasar? Ahora, las bombas de insulina es un pequeño dispositivo que administra insulina de forma continua. Consta de infusor y el catéter, de conexión. La bomba va a suministrar insulina de forma continua a las 24 horas del día y esto se va a conocer como perfusión o tasa basal.
la cantidad de insulina que se va a infundir va a estar programada previamente por el paciente o por algún familiar. Y esta bomba nunca se va va a decidir la cantidad, sino hasta que el paciente va, así lo disponga. ¿Lo puedes pasar, por favor? Bueno, ahora vamos a continuar ya para explicar un poco de todo lo que hemos visto. Ya como ejemplificación vamos a ver lo que es un caso clínico. Y pues bueno, ¿qué nos dice este caso? Dice, un hombre de 45 años, 80 kilogramos de peso, talla 1.72 metros, tiene un índice de masa corporal de 27.11 kilogramos sobre metro al cuadrado, es portador de dislipidemia, sin antecedentes familiares de diabetes mellitus, que inicia con un cuadro caracterizado por polidipsia, poliuria, cansancio y calambres. Al mes de evolución, consulta en un servicio de urgencia. En el examen físico, dice, destacan piel y mucosas secas, acantosis nigricans en cuello, normotenso y pérdida de 8 kilos de peso repentina. Bueno, se realizan exámenes, parámetros bioquímicos, hemograma y electrocardiograma. Bueno, aquí podemos ver los resultados de los exámenes realizados. Vemos una glicemia, bueno, lo más destacable sería la glicemia, la hemoglobina glicosilada, el examen de orina, glucosuria y cetonuria, y bueno, en cuanto a hemograma y electrocardiograma aparece normal, no es algo que vamos a destacar. Entonces, ¿cómo vamos a establecer el diagnóstico en este paciente? Pues bueno, en este caso hay ciertos signos y síntomas a resaltar. En el caso clínico decía que tenía un cuadro caracterizado principalmente por polidipsia, que como habían mencionado mis compañeras, sed excesiva, poliuria, es decir, un aumento en el volumen de orina producido, cansancio y calambres, piel y mucosas secas y acantosis nigricans, que esto es una pigmentación caracterizada por la aparición de áreas oscuras y aterciopeladas en pliegues y dobleces en el cuerpo. En este caso le apareció en el cuello al paciente, cuello además normotenso y pérdida importante de peso, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos una imagen de un poquito de lo que es el cuadro clínico de diabetes. Como vemos acá, más específicamente la diabetes tipo 2, sed excesiva y boca seca, micción frecuente y abundante, como habíamos visto, infecciones cutáneas recurrentes, etcétera. Y pues bueno, ¿cuáles son los valores de laboratorio que definen disglucemia o bueno, que nos podrían orientar más para un diagnóstico de diabetes? Pues bueno, encontramos, ya lo habían mencionado, como glucosa plasmática en ayunas, glucosa plasmática de 2 horas durante antes de ingerir alimentos, hemoglobina glicosilada y glucosa plasmática aleatoria. Pero bueno, en cuanto a nuestro caso clínico, podríamos orientarnos por lo que aparece en el resultado de hemoglobina glicosilada, que es a las 8 horas de su ingreso, un resultado de 8.8. Y como podemos ver en la tabla, para poder diagnosticar por diabetes sería un resultado mayor a 6.5. Entonces ya podríamos tener el primer indicio, ¿no? De que este paciente podría estar cursando por un cuadro diabético. Y pues bueno, para confirmarlo, pues tenemos también el análisis, en el análisis general de orina, tenemos glucosuria positiva y cetonuria positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente tiene altas presencias tanto de cuerpos cetónicos en orina, como de presencia de glucosa, además también, ¿no? Y pues bueno, esto al final nos daría, por los factores de riesgo que presenta y sus resultados de laboratorio, pues un diagnóstico de cetoacidosis diabética. Para las herramientas de prescripción médica de este caso clínico, hicimos uso de la Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención
Esta forma parte de las guías que van a integrar el catálogo de guías de práctica clínica y se instrumenta a través de un programa de acción específico, que es el de evaluación y gestión de tecnologías para la salud, de acuerdo con las estrategias y líneas de acción que considera el Programa Nacional de Salud 2013-2018. Esta guía de práctica clínica nos va a ayudar a establecer la importancia de escoger la mejor estrategia para el diagnóstico de diabetes y para utilizar los fármacos más adecuados de acuerdo al perfil de seguridad para el tratamiento de estos pacientes, así como orientar al médico de primer nivel de atención para tomar las mejores decisiones respecto al uso de los fármacos en el tratamiento de esta y disminuir las complicaciones derivadas del uso de medicamentos para el tratamiento de esta. Esto nos va a favorecer la calidad y efectividad de la atención médica y va a contribuir al bienestar de las personas y las comunidades. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? En esta guía vamos a encontrar algunos algoritmos como el que tenemos en pantalla, que es para el tratamiento farmacológico de los pacientes. Y este algoritmo va a depender y se puede ajustar dosis de acuerdo al tratamiento, de acuerdo a los requerimientos del paciente. Si está estable, si está inestable, y nos va a marcar cómo iniciar el tratamiento. Ya, si la glicemia no recomendada no baja, pues nos va a tener que, pues se tiene que dar una terapia dual o una terapia triple. Y después de esto, se tiene que hacer un seguimiento trimestral. La siguiente, por favor. En esta vamos a tener otro algoritmo para el ajuste del régimen de insulina en la diabetes tipo 2. La siguiente. Bueno, parece que la compañera tiene algunos problemas de conexión, pero bueno, vamos a explicar ya lo último, que sería la elaboración de la receta médica. Y pues bueno, en este caso, pues lo que ya sabemos, se ponen todos los datos y signos tomados al paciente. Y pues bueno, de acuerdo al trastorno o a lo que se le detectó, a lo que se le diagnosticó, que fue el diagnóstico de cetoacidosis diabética, pues bueno, la prescripción es insulina isófona, que es insulina de acción intermedia, en una solución inyectable de 100 unidades internacionales sobre mililitro. La vía de administración va a ser subcutánea o intramuscular, como ya también lo habíamos visto, 18 unidades antes de desayunar y 6 unidades a las 22 horas. En cuanto a las indicaciones generales, pues bueno, se le recomienda o más bien se le sugiere una dieta baja en carbohidratos, claramente, alta en proteínas y grasas saludables, es decir, puros hábitos
pura mejora en los hábitos cotidianos, evitar los alimentos y bebidas azucaradas y demasiados carbohidratos, por supuesto. Y pues bueno, la implementación de ejercicio aeróbico, caminar a paso ligero, un poco de bicicleta, algo de cardio, al menos 3 veces a la semana. Y pues bueno, aquí podemos ver ya los demás datos de la receta, siempre con la firma del médico, su nombre completo, cédula profesional, todo lo característico en cuanto a la receta médica. Y bueno, ya por último, aquí está nuestra bibliografía consultada. Pues esto sería todo. Muchas gracias.